Hola, sean bienvenidos a la primera clase de farmacología de este canal llamado A Fondo Médico. Hoy vamos a ver una ligera y breve introducción sobre lo que es la farmacología. Vamos a entender conceptos generales, vamos a hacer diferencias y aclarar diferentes términos. ¿Ok? Y bueno, dando la siguiente introducción, pues vamos a empezar. Quiero hacer especial énfasis en esta frase, ya que esta frase habla por sí sola muchísimo de lo que significa la medicina, ya que, si bien recordamos, el cuerpo humano necesita estar en un completo equilibrio, y al nombre de este equilibrio fisiológicamente se le llama la homeostasis, ¿ok? Entonces, la homeostasis es el equilibrio del cuerpo para mantener y regular todas sus funciones, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Empieza a haber muchísimas descompensaciones y es aquí donde entra la medicina. Y con esta frase me encanta de verdad, en mi escuela de medicina, mi primer maestro, mi primer doctor que me dio clases de fisiología en el primer semestre, llamado el doctor Josué Pérez López, dijo una frase que de verdad, esta frase se me quedó súper grabada, la cual significa: si le falta, le pongo, y si le sobra, le quito. Así de sencillo, así de básico es la fisiología. Así de básico y así de sencillo es entender también la fisiopatología. Y así de sencillo y así de fácil también es entender la farmacología, ya que los fármacos nos van a ayudar a controlar el organismo, a que ese cuerpo regrese a su estado de equilibrio, a su estado de homeostasis. Ok, entonces quiero que se queden súper grabados con esta frase. La verdad, si quieren utilizarla también háganlo. De verdad que es muy fácil, partiendo de aquí, entender lo que es la farmacología y entre otras materias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la farmacología? La farmacología deriva del griego fármakon, que significa droga o medicamento. Y también tenemos el término griego de logos, que significa tratado o estudio. Entonces podemos definir que la farmacología es el estudio de los medicamentos. Pero entonces, ¿qué es lo que se estudia de estos medicamentos? Pues bueno, vamos a ver que se estudia desde su historia, el origen de estos medicamentos, sus propiedades físicas, químicas, presentaciones de estos, efectos bioquímicos y fisiológicos, también los mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Todo esto con uso de fines terapéuticos, ¿ok? Entonces, si ya hablamos ¿qué es la farmacología y qué se estudia en la farmacología o qué se estudia de estos medicamentos? Pues entonces la siguiente pregunta es: ¿qué es un medicamento o qué es un fármaco? Vamos a definir lo que es toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos por interacciones a nivel molecular. ¿Y a qué nivel molecular o a qué nivel celular es? Vamos a tener que es a nivel del protoplasma, es decir, que afecta a toda la célula entera. Entonces, para el estudio de lo que es la farmacología de todos estos medicamentos, se van a subdividir en diferentes disciplinas, las cuales van a ser las encargadas de ver un punto de vista específico sobre lo que se quiere aprender del fármaco, que todo en conjunto engloba el estudio de los fármacos, que esto es la farmacología. Entonces, ¿cuáles son estas subdivisiones? Vamos a tener que son todas estas y las vamos a ver muchísimo más adelante. Las mencionaría todas, pero bueno, vamos a ir mencionando una por una en las siguientes diapositivas. Entonces, empezando por farmacognosia. Vamos a tener que la farmacognosia es la rama que se encarga del estudio específico en cuanto al origen, carácter, estructura anatómica, química de las drogas naturales, es decir, de dónde provienen estas. Si hacemos un recordatorio
rápido, el antibiótico más popular, el más utilizado también, que es la penicilina, pues bueno, tenemos que es descubierta por Alexander Fleming, sí, es descubierta por este tipo, pero todo fue por un accidente. Entonces, a pesar de que fue todo por un accidente, él vio que esta penicilina inhibía y destruía o alcanzaba a, por así decirlo, a atenuar diferentes tipos de bacterias. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Creó este maravilloso medicamento, este maravilloso fármaco que es la penicilina, ¿ok? Pero bueno, esa es una breve explicación rápida, la verdad. El segundo término, la farmacocinética. Esto sí es muy importante, hay que hacer hincapié en esto. Tenemos que la farmacocinética estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas, es decir, lo que el organismo le produce a un fármaco desde el momento que ingresa hasta que sale del organismo. Y para que no se te olvide, puedes aprenderte esta imagencita de aquí, farmacocinética, lo que el cuerpo, lo que el organismo le hace al fármaco desde el momento que ingresa por la boca y pues bueno, es biotransformado, biodegradado y es expulsado de nuestro cuerpo, ¿ok? Y vamos a hacer bastante hincapié en dos puntitos importantes en los cuales se enfoca la farmacocinética, que es la evolución temporal de las concentraciones del fármaco dentro del organismo y el tiempo que éste dura dentro de ellos, el tiempo en el que dura para que biodegradarse, es decir, la vida media de estos medicamentos dentro del organismo, ¿ok? Y el segundo término también muy importante, que es también de ley y de cajón que se lo sepan, en cualquier lado se los van a preguntar, es la farmacodinamia. Vamos a tener que la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. Es todo lo que el fármaco produce al organismo. Y aquí, pues, para aprenderse más el término farmacodinamia, pues es ahora al revés el dibujo, básicamente, venga la redundancia, que es lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿ok? Entonces aquí también hacemos hincapié en dos puntitos, que es cuánto necesito de este medicamento para lograr cierto efecto en mi cuerpo humano, ¿ok? Y el segundo punto que podemos también hacer hincapié es si es mejor por vía oral o vía intravenosa o por dónde es más rápido. ¿Ok? La vía principal, la que siempre debes de considerar al momento de dar un medicamento o un fármaco, es la vía oral. Siempre empezar por la vía oral. Si no está disponible la vía oral, podemos recurrir a otras vías, pero siempre preferiblemente darlo por la vía oral. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar a ver estos términos un poco más rápidos, que es la farmacotecnia, que bueno, estudia el modo de preparación y distribución de los medicamentos o de las drogas. Es decir, hay algunos medicamentos que vienen incluso ya con sus propias soluciones para ser diluidos, entonces hay que hacer como un referente hincapié a esto, ¿vale? Farmacoterapia, pues esta rama se encarga de estudiar el uso de los fármacos destinados a evitar y tratar las enfermedades. La farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como la evaluación de los medicamentos en el tratamiento de las enfermedades. Y tenemos aquí la farmacología molecular, que esta se encarga del estudio de las interacciones del fármaco con el organismo. Ahora aquí la pregunta del millón, ¿es lo mismo farmacología molecular que farmacodinamia? Vamos a regresarnos unas diapositivas antes. Si tenemos que la farmacodinamia es todo lo que el fármaco le produce al organismo, entonces la farmacología molecular te dice que estudia las interacciones del fármaco con el organismo. Entonces, ¿será lo mismo?
Ok, la respuesta es que no es lo mismo. La diferencia está en que la farmacología molecular estudia todo esto, pero a nivel celular, a nivel molecular, y la farmacodinamia se encarga de estudiar todas estas interacciones, pero a nivel sistémico. Ok, entonces esta es la diferencia. Y bueno, otra rama para el estudio de la farmacología es la toxicología, que bueno, estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. Y bueno, aquí tenemos el más clásico de todos, el veneno por picadura de alacrán. Que bueno, está bien que le dieran una checada a bueno, cómo es que te llega un paciente, por ejemplo, al servicio de urgencias con picadura de alacrán, qué es lo primero que tienes que ver, cómo tienes que abordar este paciente, si lo tienes que dejar en observación o cuándo es necesario pasarle el medicamento, qué signos y síntomas son los que vamos a buscar y qué es lo que le vamos a preguntar a ese paciente. Entonces estaría bien que lo checaran. ¿Va? Ok, el otro término es farmacometría, que estudia la relación que existe entre dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Es decir, qué tanta cantidad necesito para recuperar a ese paciente, para provocar un efecto en esa persona, ¿ok? Entonces, ya hablando de lo que son todas estas subdivisiones, todas estas disciplinas, todos los términos de lo que estudia la farmacología, entonces ahora podemos pasar al siguiente punto, que es necesario entender y diferenciar lo que es acción farmacológica y efecto farmacológico. ¿Ok? Tenemos que la acción farmacológica alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo. Y tenemos que el efecto farmacológico es la manifestación de una acción farmacológica en un paciente. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si la acción farmacológica alude a la modificación, a los procesos, por así decirlo, sí, al proceso para crear una acción en las funciones del organismo. Y el efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica. Pues bueno, aquí les puse este pequeño ejemplo que, bueno, tenemos a un chavo, a una chava que, bueno, su prioridad o su meta o su objetivo es tener un cuerpo muy estético, tener un cuerpo muy marcado, aumentar masa muscular, etcétera, sea cual sea, pero tienen un objetivo. Entonces, para ese objetivo hay que establecer acción y evaluar efectos. ¿Ok? Entonces aquí la acción farmacológica, ¿qué sería? La acción farmacológica es esto, los alimentos. Este es el plan que tiene este individuo o esta persona para llegar a cierto objetivo. Entonces la acción farmacológica es esto, al momento de que haya un cambio en la alimentación de cualquier persona, se van a ver cambios notables, el cuerpo va a empezar a cambiar, va a asimilar mejor la proteína después del ejercicio y obviamente por ende va a disminuir la grasa corporal y va a empezar a crecer lo que es el músculo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el efecto de poner esta acción en marcha dentro de nuestro cuerpo? Pues bueno, el efecto podría venir siendo que bueno, son los resultados de previa acción, de previo plan alimenticio. Entonces, aquí es como podemos diferenciar cada uno de ellos, que estas son acciones o el plan, la estrategia, y esto es la evaluación, los resultados, ¿ok? Acción farmacológica, efecto farmacológico. Entonces, ¿por qué es necesario entender esta diferenciación? Porque tenemos diferentes tipos de acciones farmacológicas. Que bueno, vamos a empezar viendo cada una de estas, son todas estas que ya puse en esta diapositiva. Y bueno, empezando con lo que es la acción farmacológica de estimulación, se refiere a un aumento de la función de las células de un órgano o sistema del organismo. Y un ejemplo, el más clásico de todos, al que nos gusta tomar y el que nos mantiene vivos en las mañanas en la carrera de medicina, es la cafeína, el favorito de todos, o al menos para mí, mi favorito. La cafeína es un claro ejemplo de una sustancia que produce una estimulación en el cuerpo. ¿Ok? Ahora también tenemos acciones farmacológicas de depresión y
qué se refiere con esto? Pues hace alusión a la disminución de la función de las células de un órgano o del sistema del organismo. Y aquí un ejemplo son los anestésicos, el diazepam, que ¿qué es lo que hacen a los anestésicos? Aumentan el umbral del dolor. Al aumentar el umbral del dolor es más difícil que llegue ese umbral o que llegue esa persona a sentir dolor, ¿ok? Entonces el claro ejemplo es el anestésico y pues, bueno, un diazepam, ¿no? Ahora, la irritación. La acción farmacológica de irritación se refiere o hace alusión a la estimulación violenta de las células, órgano y sistema con alteraciones de nutrición, crecimiento o morfología de las células. Y aquí nuestros dos claros ejemplos más utilizados es el yodo y el nitrato de plata. El yodo es muy clásico en las cirugías para hacer una asepsia, que bueno, el yodo es, bueno, el más utilizado es el yodo povidona. Y bueno, es esta sustancia como de color amarillento, como rojizo fuerte, que bueno, obviamente para hacer una asepsia, recordando rápido, desde el centro hacia la periferia. Y esto lo usan comúnmente para preparar a un paciente para cirugía previa o incluso en la misma cirugía o para tratar heridas no graves, pero sí pues heridas que tengan que ser como desinfectadas, ¿no? O crear un ambiente pues de asepsia. Y también tenemos lo que es el nitrato de plata, que bueno, esta es en presentación tópica, en presentación, bueno, de crema. Es muy utilizado en el área de curaciones. Las personas que tienen heridas que necesitan cicatrizar rápido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el nitrato de plata? Pues acelera esta cicatrización y además elimina microorganismos que estén alrededor o, bueno, en la superficie de la herida. Entonces, este nitrato de plata es muy comúnmente utilizado en el área de curaciones, por ejemplo, en las mordidas de perro, ¿ok? Entonces, en las mordidas de perro también es muy utilizado lo que es el nitrato de plata. También tenemos acciones farmacológicas de reemplazo, que se refiere a una sustitución de una secreción que falta en el organismo por una hormona correspondiente. Y esta situación donde se da, pues es en el más evidente, en el más clásico, que es la diabetes mellitus, ¿ok? Y el ejemplo de esto que pasa con la diabetes mellitus, pues no se produce suficiente insulina. Entonces, si no se produce suficiente insulina, ¿qué me va a hacer? Voy a tener una deficiencia de insulina. Entonces, ¿cómo puedo yo, con la farmacología actuar? Pues volvemos a la principal frase del video. Si le falta, le pongo. Si le sobra, le quito. A este paciente le falta insulina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner insulina. ¿Para qué? Para satisfacer estas necesidades del cuerpo y lograr que el cuerpo llegue otra vez a su estado de homeostasis o de equilibrio. También tenemos acciones antiinfecciosas, que bueno, esta es la más clásica, la conocida, lo que bueno, si escuchamos la palabra fármaco nos hacemos una idea de lo que es el atenuar o destruir los microorganismos productores de las infecciones en el cuerpo humano, y el más clásico son los antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico entonces más utilizado o el más popular de todos, el POPU? Pues viene siendo lo que es la penicilina. Entonces la penicilina es el antibiótico más utilizado. Solamente como recordatorio. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de estos fármacos de acuerdo a la forma de acción. Entonces tenemos fármacos de acción local, tenemos fármacos de acción general o sistémica y tenemos fármacos indirectos, ¿ok? Entonces los fármacos de acción local son los fármacos que actúan, bueno, a nivel local, son tópicos o directos. Tópicos quiere decir en cremas, o directos como esas gotitas que nos ponemos en los ojos para, bueno, tratar diferentes tipos de patologías. Pero bueno, entonces, ¿dónde actúan estos medicamentos? Pues bueno, vamos a tener que actúan en el sitio de la aplicación, y el alcance de ellos no hay penetración en la circulación, es decir, estos solamente son de manera superficial y local, ¿ok? Su mismo efecto va a ser en el mismo lugar del sitio de la aplicación. Ahora tenemos los fármacos de acción general o sistémica, que bueno, estos fármacos son los sistémicos, que bueno, ya varían desde los que son intramusculares, intravenosos o los sueros. Estos, ¿dónde actúan? Pues actúan en todo el organismo. Y el alcance de ellos, pues vamos a ver que esto sí hay una penetración en la circulación. Y si hay una penetración en la circulación, quiere decir que este fármaco actúa a nivel sistémico, ¿ok?
Ahora tenemos los fármacos de acción remota o de acción indirecta, que bueno, nosotros podemos clasificar como los famosos parches tópicos con reacciones lejanas al sitio de la aplicación, y no solamente los parches, sino cualquier otra sustancia que te provoque un efecto, ya sea, no podríamos decir que sea local, pero que por ejemplo al momento de ponértelo en el sitio de la aplicación, el efecto no se produzca ahí, sino que el resultado de dicha aplicación de esa sustancia te provoque otro efecto lejano al sitio de aplicación. Ok, entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Por ejemplo, las reacciones como irritación a diferentes tipos de sustancias que al momento que producen irritación, pues obviamente el paciente le va a doler, se va a poner ansioso, entonces va a ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión cardíaca. ¿Y cuál va a ser entonces el efecto de esta sustancia que es embarrada, por ejemplo, en la mano? No va a ser la irritación, sino simplemente el resultado va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca o hipertensión, ¿ok? Y también, por ejemplo, otro más clásico que son los parches anticonceptivos. Que bueno, los parches anticonceptivos, pues ya como todos lo saben, es un parchecito que bueno, o sea, te lo pones y no quiere decir que donde te lo ponga va a ser el efecto, ¿no? Claro que no. Simplemente te lo pones y este va a actuar a nivel, ¿qué? A nivel hormonal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a alterar el ciclo menstrual de la mujer, ¿ok? Entonces, el parche se lo pone a nivel tópico, pero no hace su resultado ahí, sino que actúa a nivel hormonal. Entonces, estos son los fármacos de acción remota o indirecta. Ya tenemos los efectos, bueno, adversos ya para concluir, que bueno, se dividen en diferentes tipos de efectos. Vamos a empezar primero con los colaterales, que son los efectos no terapéuticos que suelen aparecer después de una aplicación de dosis terapéuticas y que en una situación determinada son indispensables. Y el ejemplo más clásico de estos es la diarrea, ¿ok? Un fármaco que tomes, pero su efecto colateral sea tener un chingo de diarrea, entonces, pues bueno, se podría pensar que es el efecto colateral de este, ¿no? Los efectos secundarios son la consecuencia directa de una acción primaria del fármaco. Ejemplo, los antibióticos. Que bueno, ¿qué es lo que pasa con los antibióticos al momento de ingerirlos o de administrarlos dentro de nuestro organismo? Lo que pasa con los antibióticos es que no alcanzan a diferenciar sobre las bacterias, pues bueno, de nuestro mismo organismo, las buenas y las bacterias malas. Simplemente el fármaco va a matar todo, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con bacterias, ¿ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿tenemos bacterias en nuestro organismo buenas? Claro que sí, es la microbiota, que donde la encontramos comúnmente en el sistema digestivo, ¿ok? Y bueno, aquí las reacciones tóxicas que ocurren cuando se utilizan dosis superiores de un fármaco a las que indica el margen terapéutico para un paciente determinado. Es decir, aun cuando rebasas esta dosis recomendadas de medicamentos, las reacciones tóxicas, pues bueno, también podrían hacer alusión a la sobredosis medicamento. Por ejemplo, las personas que a veces ingieren muchísimo como intento de suicidio, o los que se equivocan por error y provoca una reacción tóxica, por ejemplo una hemorragia que por anticoagulantes. O sea, ¿cómo es que en una hemorragia vas a poner un anticoagulante? Entonces eso es contradictorio, ¿ok? No lo hagan. Y entonces aquí tenemos el otro efecto, que es la intolerancia. Bueno, básicamente hace alusión a la aparición de efectos tóxicos de un fármaco en un paciente que recibe dosis terapéuticas. Por ejemplo, la carbamazepina, que lo que te ocasiona, bueno, esto es muy raro la vez que te ocasiona esto, la verdad yo nunca he utilizado este medicamento, pero bueno, la literatura lo describe, que te provoca una ataxia, ¿ok? Entonces aquí también tenemos el otro efecto, que es la idiosincrasina, que bueno, se trata de la respuesta anormal que tiene lugar en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos al fármaco, y la causa más común de estos es la genética, es decir, que por genética no puedan administrarse ciertos tipos de medicamento, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente su cuerpo lo rechaza. Ya sea que produzca un efecto anormal o no produzca un efecto. También tenemos las famosas reacciones alérgicas, que es una respuesta inmunitaria anormal que se presenta en un paciente después de la administración de una dosis normal de fármaco. Es decir, hay una reacción de este fármaco, lo que me provoca una interacción de antígeno-anticuerpo, y me hace tener una reacción alérgica, lo está expulsando, no lo quiere. Y entonces aquí, por ejemplo,
Un ejemplo de estos, otra vez volvemos al antibiótico más popular de todos, que es la penicilina. Hay personas que son alérgicas a la penicilina, por eso siempre que se va a administrar algún tipo de medicamentos, preguntar, ¿usted tiene reacción alérgica a algún medicamento? ¿Ok? Para evitarnos ciertas complicaciones. Y tenemos las interacciones adversas o farmacológicas ya para finalizar, que es cuando se utiliza una combinación de fármacos, uno de ellos potencia o disminuye la acción del otro, sinérgico y antagonista, ¿ok? Hay veces que se dan fármacos combinados para potenciar un efecto y lograr una estimulación más allá para lograr la pronta recuperación del cuerpo humano. Pero hay otros medicamentos que no se deben de combinar. ¿Por qué? Porque uno inhibe al otro. Entonces, ¿cómo es que voy a administrar un medicamento que me vaya a inhibir un efecto y no me vaya a producir tal efecto? Entonces, no está bien. Entonces, no dar esto y no confundirse, por favor, en interacciones farmacológicas adversas, ¿ok? Y pues bueno, esto es todo por la introducción de este video, introducción a la farmacología, y pues posteriormente vamos a estar subiendo en esta sección, voy a crear una lista de reproducción de farmacología para que empiecen a ver pues todos los videos en el momento que ustedes quieran. Y pues muchas gracias por ver el video y pues hasta la próxima.